Que se le esté permitiendo al Estado de Israel cometer un genocidio contado en vivo y en directo, yo creo que eso es un ejercicio de hipocresía insoportable. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Creo que es importante denunciar que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Creo que es importante llamar a las cosas por su nombre. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Bueno, yo creo que para quien no conozca mucho la sociedad española, ¿no? y nuestro país, creo que es importante explicar que la izquierda española, los partidos de izquierdas y particularmente, tenemos una gran sensibilidad por Palestina. Precisamente creo que tiene que ver con nuestra propia historia como pueblo. La gente que pensaba como nosotras, como nosotros en el pasado, construyó una república hace más de un siglo y, sin embargo, el fascismo dio un golpe de Estado en España y, a pesar de nuestros esfuerzos y a pesar de nuestros gritos, se nos abandonó. El resto de países europeos abandonaron a los republicanos españoles y eso tuvo consecuencias durísimas para nuestro país, para nuestra gente. Vivimos 40 años de dictadura y solo después de muchísima lucha y muchísimo trabajo logramos construir la democracia que hoy tenemos. El pueblo español y particularmente la izquierda española va a estar al lado del pueblo palestino porque somos conscientes de lo que significa, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que la comunidad internacional te abandone en el momento más difícil. No sé si tanta gente lo conoce, pero el Guernica es uno de los cuadros, forma parte del arte español, uno de los cuadros españoles más famosos, y precisamente muestra o cuenta la historia del bombardeo de Guernica, que es un pueblo de mi tierra, que es Euskadi y Navarra, y que precisamente fue uno de los bombardeos sobre población civil que cometió no solo la aviación franquista, sino también con apoyo internacional. First pictures from the Basque Republic of the holy city of Guernica. Y que fue uno de los casos más terribles de eso, de lo que estamos viendo también en Palestina. Bombardeo contra población civil que no tenía forma de defenderse, que no tenía forma de huir y que sufrió terriblemente, como contaba antes, las consecuencias de lo que no fue una guerra, sino que fue un levantamiento militar contra el orden establecido, contra el orden democrático español, y que nos trajo 40 años de dictadura.
Yo recuerdo dos cosas que son distintas, pero que me parece que han generado un impacto profundo en mí, no solo como política, sino también como persona. Una es cuando Israel bombardeó el primer hospital, intentaron negarlo al principio y era evidente que habían sido ellos. Para mí, esa línea roja, cruzar de manera tan evidente lo que claramente es un objetivo que está fuera de lo que te permite el derecho humanitario internacional, incluso en la guerra hay reglas, ese momento yo pasé una muy mala noche precisamente porque darte cuenta de que ni siquiera eso, ni siquiera los límites de la guerra iban a ser un cortafuegos a lo que estaba haciendo Israel en la Franja de Gaza. Y es que estábamos hablando mi pareja y yo en el salón de casa sobre el último bombardeo que había cometido Israel sobre la Franja de Gaza, y mi hija estaba en la cocina. Yo pensaba que no nos estaba escuchando y le dije a mi pareja que me parecía terrorífico lo que le estaban haciendo particularmente a los niños y las niñas palestinos y que eso tenía un objetivo político, que es acabar con la próxima generación que pueda resistir, ¿no? Yo pensaba que mi hija no me estaba oyendo y cuando entró en el salón me dijo: mamá, ¿están matando niños en Palestina? Y yo no le pude responder, le mentí, le dije que no, que me habría escuchado mal, que en realidad estaban tratando muy mal a los niños palestinos, pero que no, porque tiene 4 años. Y creo que es terrible que lo que estamos viendo en Palestina sea demasiado difícil para contárselo a nuestros propios hijos, pero haya los hijos de otras personas que están viviendo eso teniendo 4, 5 o 6 años, ¿no? Que se le esté permitiendo al Estado de Israel cometer un genocidio contado en vivo y en directo, que es algo que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad, que se retransmitiera en directo un genocidio, y el mensaje que le estamos mandando al mundo es ese. Las alianzas internacionales de Europa, de los países de la Unión Europea, incluido España, están por encima de la vida de los palestinos y las palestinas. Yo creo que eso es un ejercicio de hipocresía insoportable, y que eso va a tener consecuencias que van mucho más allá del daño y el sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino. Hay gente que piensa que el daño es solo lo que estamos viendo ahora, pero es que el daño es mucho más profundo, porque es un daño a la credibilidad. Es un daño a la credibilidad de toda la arquitectura institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mandarle al mundo un mensaje muy claro. Lo que hicieron los nazis en Europa no se puede volver a hacer. Yo estoy convencida que hay muchísima gente en las calles de nuestro país y de otros países que se indigna viendo los vídeos con los niños y las niñas masacrados, con los bombardeos sobre población civil, con los ataques a hospitales, a escuelas, y sin embargo no puede alzar su voz. Entonces, quienes tenemos el privilegio de que nuestra voz se escuche, pienso que tenemos la enorme responsabilidad de utilizar esa voz en pos de los derechos humanos y en pos del derecho humanitario internacional. Es lo que humildemente he tratado de hacer. A mí me parece que en este momento las redes sociales son absolutamente imprescindibles. La Franja de Gaza ha vivido una noche infernal. Israel no solo está bombardeando masivamente a una población civil absolutamente indefensa. Esto que veis detrás de mí son cientos de camiones llenos de ayuda humanitaria que Israel tiene bloqueados en el paso fronterizo de Rafah. En ese sentido, todos los elementos, todas las acciones concretas de presión política y social sobre Israel son efectivas y son necesarias. Creo que es central, y que ahí el embargo, en particular el embargo a la compraventa de armas y también al transporte, va además al corazón de las cuestiones concretas que sí podrían detener o al menos aminorar el efecto del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Yo lo único que les puedo decir es que creo que el sufrimiento que están viviendo es inimaginable, que no se puede entender, pero que estamos con ellas y que, aunque no lo parezca, hay millones de personas, muchísima gente que está de su lado.
que aguanten, que nosotras no vamos a dejar de pelear hasta que este genocidio termine.